¡Qué arranque, ¿eh? Altos pasos. Altos pasos. Sacamos los prohibidos. Sacamos los prohibidos. Exactamente. Sacamos los prohibidos. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, yo te pregunto, les pregunto a todos ustedes que están ahí. ¿Alguna vez vivieron algo que no pudieron explicar? ¿Se animarían a confiar en algo que no pueden ver ni comprobar? Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso en este capítulo que hemos denominado Cuando lo físico ya no alcanza. Así que bueno, Wow. estaría picante el capítulo de hoy. Así que historias de vida que Historias. tenemos Eso. muchas aparentemente. Muchas. Así que también te vamos a contar algunas de las nuestras, pero nos encantaría que nos cuentes la tuya. Porque la vamos a compartir en el próximo episodio. ¿Saben qué se me ocurrió contar de historias? Una vez recuerdo que fue cuando empecé mi camino en búsqueda de todo esto, ¿no? Porque necesito encontrar respuestas. Y recuerdo, una vez estaba en el baño de mi casa. Yo tengo hijas mellizas, pero eran muy chiquititas. Mis nenas creo que tenían, apenas se hablaban, así que perdón, 2 años más o menos. Eran un poquito más grandes, ¿no? Y la había bañado y le estaba secando el pelo a Amapola, que estaba sentadita en la mesada del baño. Estaba sentada y le estaba secando el pelo, ¿viste? Y en un momento dejo el secador y la agarro. Y cuando la agarro así, me dice: mami, ¿quién es él? Y yo digo: ¿él quién? ¡Él! Y con toda su atención, él dice que está atrás tuyo. Y cuando yo miro atrás mío, no había nadie. Pero automáticamente vuelvo y giro la cabeza hacia ella y el cable del secador hace esto. Se mueve. ¡Wow! Muy fuerte, ¿eh? Fuerte. En ese tiempo recuerdo que ese fue como el disparador para que yo empezara como a pensar en que había como, no sé, algo más, qué sé yo, no lo sé, porque no le voy a mentir, me asusté, porque aparte mi hija cuando me dijo él, yo vi sus ojos, su rostro, y ella estaba viendo algo. Vieron que los niños tienen la capacidad creo que tienen que ver por su intuición totalmente pura, que ven cosas que nosotros no vemos, pero no vemos no porque no tenemos la capacidad, no vemos porque como hemos crecido y nos hemos como, ¿no es cierto?, como habitado más este cuerpo físico, fuimos como dejando esas cualidades sensoriales que son muy propias de cuando uno está conectado más con lo real, no con tanta información. Y me acuerdo que en ese tiempo empecé mi camino en busca. Recordé que cuando antes de estar embarazada me habían hecho una sesión de Reiki, que no sabía mucho de qué se trataba, pero lo hice, me gustó, sentí como no sé, simplemente me hicieron como una imposición de manos y sentí como esa energía, ¿no? La podía sentir en mi cuerpo, y después de esa sesión sentí muchísima armonía, debo reconocer, en aquel tiempo, ¿no? Entonces recordé eso y recordé que el chico que me había hecho Reiki limpiaba energéticamente las casas. Porque me había hablado de que también las casas necesitan por ahí una limpieza energética para poder desbloquear o para poder quitar, qué sé yo, frecuencias, cosas. Yo alquilaba en ese tiempo, entonces imagínense que cuando uno alquila una casa, la casa tiene la energía de todos los que habitaron ahí, ¿no? Y me acuerdo que lo llamé a que me limpie energéticamente la casa, porque no me pregunten por qué lo hice, pero era como que había algo interno que me decía: es por ahí el paso, ¿no? Y además, porque yo venía
como con una serie de que no entendía qué me pasaba, porque debía estar en el mejor momento de mi vida. Yo estaba recién juntada con mi esposo, era mamá de mis mellizas, más allá de lo que significa la maternidad cuando uno tiene hijos niños, pero estaba en mi elección de vida, la mejor etapa de mi vida, formando mi familia, con mis hijas, con mi esposo, una casa, y yo no terminaba, era como que estaba todo, no sé, como bloqueado, a la vez nada nos salía, mi esposo estaba con poco trabajo, yo también, viste, como y todo lo que queríamos hacer, capaz que ella iba a hacer, no sé, sacar un crédito por decir, y lo sacaba limpio. Iba yo, no, para mí había 400 requisitos, ¿no? Entonces esa era como esa cosa que no terminaba como de fluir o circular. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué me quería decir? ¿No? Eso fue como una cosa que me atravesaba, ¿viste? Y bueno, y lo llamo, me acuerdo, a él para que vaya a limpiarme energéticamente la casa, porque yo sentía que había que sacar, que había que limpiar, renovar energéticamente. Bueno, no recuerdo si me dijo que había algo, me parece que no, pero me limpió energéticamente la casa, y esa limpieza es como si, no sé, despertó en mí, como que, no sé, como que despejó esa confusión mental, ese ruido mental que venía, esa frecuencia baja que traía, que era como, todo me cuesta, nada me sale, todo negativo. Y de ahí empecé y dije, yo me voy a formar en Reiki, ¿no? Y dije, claro, me había hecho 2 veces y me limpiaron la casa, pero había algo adentro mío que no sé qué es, que me impulsó como a ir en busca de esa respuesta que yo físicamente no la tenía. Porque yo físicamente estaba bien. Tenía casa, marido, hijas, tenía salud, pero había algo en un lugar que yo no entendía. Y me acuerdo que tuve que decidir, porque económicamente no estaba de la mejor manera, pero había algo en lo profundo que me decía, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Así que les voy a contar otra cosa. En ese tiempo mis hijas tomaban leche maternizada, porque eran mellizas, ¿no? Y la leche, el pack de leche, estaba 180 pesos en ese tiempo. Claro. No estamos hablando hace 15 años atrás, ¿no? Y el curso del primer nivel de Reiki estaba 160. Y era elegir o el pack de leche de mis hijas de toda la semana o el curso de Reiki. Cualquiera que hubiese elegido. Sí, la leche. Totalmente. Sí. ¿No? ¿Cuántas veces postergamos, no? Totalmente. Pero había algo dentro mío que me decía, no, anda a hacer el curso de Reiki. Así que fui y fueron 7 horas. Chicas, yo no sé qué sucedió, pero la verdad que comencé a entender, a ponerle nombre a eso que desde lo físico no podía comprender. Y ahí empezó un camino en mí de cada vez más profundo, de búsqueda en mi interior acerca de entender, de sanar o de comprender toda esa sintomatología que se me iba presentando en el cuerpo, ¿no? En la vida, por qué estaba triste, porque también me recorrían como todas esas cosas, ¿no? Como todo me sale mal, estaba enojada con el mundo, odiada, broncada, porque yo decía, ¿por qué a otro le es re fácil y a mí no? Y cuando hice mi primer nivel de Reiki empecé a comprender un montón de cosas y empecé sobre todo a tomar conciencia de la importancia de los pensamientos, algo que nunca en mi vida hubiese imaginado. Entonces, cómo nuestros pensamientos, como todo es energía, aprendí, y que esa energía, obviamente, que atrae energía, y que esa energía lo que generaba era una frecuencia. Y que esa frecuencia, por supuesto, como toda frecuencia,
frecuencia que atrae, arrastra a la misma frecuencia. Y esa frecuencia se crea a través de mis pensamientos. Entonces yo, imagínense, yo estaba odiada, enojada, bloqueada. Quería traer abundancia, prosperidad, alegría, felicidad. Era tal el nivel de bloqueo mío que fíjense al punto de esto, ¿no? De mi hija decirme eso, ¿no? Como hasta materializar algo como para que yo creo que ese fue como el puntapié, claro, para que yo vaya en busca. A veces nos pasan esas cosas, yo entendí con el tiempo, para que nosotros vayamos en busca de esto. Y cuando tomé el primer nivel de Reiki, tomé conciencia de la importancia de mis pensamientos y cómo se podía cambiar la frecuencia. Porque a veces estamos en esa frecuencia tan baja que si no salimos de esa frecuencia, obviamente que atraemos esa frecuencia. Entonces, si yo estoy allá abajo, odiada, enojada, lo que voy a atraer es eso. Sí. Y cuando yo elevo la frecuencia, todo, y esto doy fe yo, chicas, todo se transforma. Entonces empecé como un camino de, ¡apa! Puedo cambiar la vida que tengo. ¡Apa! Tengo el poder para hacerlo. Así que esa es un poco de mi experiencia, les puedo contar miles cosas, pero bueno, les cuento esa porque fue como mis inicios y ahí claro, empecé un camino inagotable, porque yo siempre digo que cuando uno empieza un camino donde empezás a comprender y empezás a experimentar en el cuerpo y en la vida cosas, es como que querés más y más y más y más. Bueno, actualmente lo que empezó como una búsqueda de respuestas, cuando empecé a tomar, a ver y mi vida se empezó a transformar, después me vi la necesidad de ofrecerlo. Y bueno, actualmente me dedico a todo lo que es del acompañamiento de procesos para que aquel que llega pueda encontrar esa verdad que está dentro suyo, pero que necesita recordar. Entonces mi camino es como acompañar a que pueda encontrar esa verdad y desde ese lugar ser libre, porque la conciencia te trae, esto que hablábamos en el capítulo anterior, te trae paz. Porque una de las cosas que yo también entendí es que ¿por qué estamos enojados con lo que nos pasa? Yo, por lo menos, mi experiencia. Yo estaba enojada con lo que me pasaba, odiada con el mundo, porque no comprendía. Era ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? Y cuando yo entendí el sentido que tenía toda esa situación de bloqueo, de impedimento, de que algo no fluía, era simplemente la forma que la vida tenía de moverme para que vaya en busca de libertad. Entonces es como eso, ¿no? Como todo tiene como ese proceso. Así. Tengo una experiencia bastante similar, porque yo también comencé con Reiki. Es como el caballito de batalla. Como sí, no. También me pasaban cosas inexplicables y un día para el otro algo en mí se despertó y me pasaban situaciones de ver cosas que vos decís, pará, ¿esto es real? ¿Yo estoy viendo? ¿No estoy viendo? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué escucho esto? ¿Por qué siento esto? Me acuerdo una vez, yo todavía vivía con mi mamá en esa época y estaba en mi pieza con la perrita que teníamos en ese momento y yo tenía esa sensación de, ¿vieron cuando sienten como acá hay algo? Hay una presencia, como que se sentía alguien, ¿no? Como vos sabés que está tu mamá en la cocina, por ejemplo, ¿no? Y la perrita temblaba. Se subió a la cama conmigo y estaba así, pero como con miedo y enojada. Y me empezaron muchas situaciones similares. Me acuerdo de eso porque estaba la perra conmigo y era, bueno, no soy yo sola. O sea, la perra también está viendo algo. Claro. Era como, para mí era, bueno, ya somos dos, ¿no? Exacto. Y en esa época me acuerdo había un amigo de mi mamá que es de otra ciudad y venía a Santa Fe para el médico y demás y se quedaba a dormir en mi casa. Nosotros tenemos la habitación de mi hermano, que mi hermano ya no vivía con nosotros, entonces él se quedaba ahí porque tenía varios médicos y demás. Y compartiendo con él era reikista, él hacía reiki. Ah, mira. Entonces, yo compartiéndole esto que me pasaba, que no entendía, que como vos, me daba miedo, porque ¿qué me daba miedo? No conocer me daba miedo, no saber qué es lo que está pasando. Exacto. Y él me empezó a hablar de Reiki, me
empezó a comentar de qué se trataba, qué era, cómo. Y eso es como que yo digo, bueno, si yo empiezo a comprender un poco más de esto, del mundo de lo sutil, si se quiere, me va a dar más tranquilidad, al menos el saber, ¿no? Exacto. Y bueno, decidí hacer el curso del primer nivel. Me acuerdo que recién había empezado a trabajar, en el trabajo que tengo hasta el día de hoy, y era, wow, mis primeros sueldos, ¿no? O sea, esa emoción de decir, tengo mi primer sueldo, puedo gastarlo en lo que yo quiera. Y dije, bueno, me voy a pagar el curso. Hice el curso, me acuerdo, y en un momento hacemos una meditación. Imagínense que también eran como 7, 8 horas súper profundas, súper en un Te estado. pasan volando, que- porque es un estado que vos, No, decís, no. vos lo pensás físicamente, si 7 horas una No, banda, no. yo te garantizo que No, cuando no. haces el primer nivel de Reiki, después Nada. querés hacer el segundo, el tercero, Sí, no sí. querés que se termine nunca ese estado. Y recuerdo, bueno, hicimos una meditación súper profunda, muy hermosa, y yo veía a este amigo que era el que me había introducido, si querés, o presentado al Reiki en mi vida, lo veía en su casa y lo veía en el patio arreglando las flores, ¿no? Yo como en la profundidad de la meditación, como que mi mente se fue ahí. Y cuando vuelvo, le comento al maestro esto que me había pasado, y él me dice, muy probablemente tuviste un viaje astral, me dice. Yo, ¿Qué es viaje ¿qué astral? es eso? ¿De qué me estás hablando si yo me tomo el 18 para ir a estudiar a la facultad? Y me quedé con eso, y al otro día le escribo a mi amigo y le digo, ¿qué estabas haciendo ayer a la tarde, como a tal hora? Y me dice, ay, vos sabés, dice que me trajeron unas flores, unas rosas, me dice, y las estaba plantando en el jardín. Chica, yo me morí. O sea, es como, ¿qué? ¿Qué? Claro. ¿Qué me estás hablando? Entonces, obviamente, por esto vuelvo a mi maestro a decirle, ¿qué es esto de los viajes astrales, no? Porque Claro. era algo que yo desconocía totalmente, era mi primera experiencia, o sea, y desde ahí fue como, wow, miren Hay todo otro esto, todo este mundo que yo no conozco. Y como Gerald contaba recién, empecé a comprender un poco más, se empezó a ir ese miedo que yo tenía, porque claramente era algo que yo no conocía. Y empecé como, no, esto es maravilloso, y empecé a compartirlo con mis amigos, con mi familia, y al principio eran todos como, sí, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué así yo te pongo las manos y sí? ¿Viste? Como obviamente es, por ahí uno, yo hablando desde ahora digo, bueno, uno entiende, tiene herramientas y conoce, pero si a mí me hubiesen dicho esto mucho antes, capaz que también reaccionaba de la misma manera. Totalmente. Pero ellos empezaron a ver cómo mi vida fue cambiando. Entonces empezaron como, che, mirá cómo va progresando, mirá cómo ya no está con esa cara de enojada, mirá cómo ya habla de otra forma, ya como que te cambia la cara, como que tenés otro semblante, ¿no? Y entonces me acuerdo que me empezaron, mi familia, mi tía, mi prima, che, ¿qué es eso del Reiki? ¿Qué es eso que vos hacés, no? Y fue la verdad que maravilloso, porque es como la puerta de entrada, para mí al menos lo fue, a un mundo que hoy agradezco. Inmenso. Agradezco haber entrado y haberle dicho sí, y haber abierto esa puerta y haber entrado a este mundo, porque de verdad es que hoy, como hablamos en los capítulos anteriores, ¿no? Si bien siguen sucediendo cosas y demás, pero uno ya tiene herramientas, tiene recursos, lo mira diferente, está parado de otro lugar. Entonces, la verdad es que agradecidísima, pues el segundo, el tercero, ya es como que querés saber más, te querés meter. Totalmente. Y también esto de que se te abre un poco la cabeza a no estar solamente en el plano físico, ¿no? Que te trae a mí, en mi opinión personal, ¿no?
me trae mucho más entendimiento de un montón de otras cosas que pasan en el plano físico, pero quizás no tiene la explicación en este plano, sino como que la explicación yo la fui encontrando Tal cual. con estas herramientas, ¿no? Así que bueno, eso fue Y como... te trae un poco esto, ¿no? Esto un poco de la conciencia de lo interdimensional, de esto de como de no ser, de empezar a comprender que no somos solamente un cuerpo físico, que también hay otros cuerpos, que también hay otra conciencia y que hay determinados eventos, hablando y respondiendo un poco también al capítulo anterior que hablamos acerca de cómo sanar, que hay eventos del plano físico que solo lo podés trascender con la conciencia, con una conciencia mucho más elevada. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo la muerte de un hijo, que es un poco de lo que hablamos en el capítulo anterior, solo lo podés trascender con una conciencia mucho más elevada que la del cuerpo físico. Es como sí o sí necesitas pedir asistencia o elevar la conciencia para comprender ese dolor. Físicamente no estamos preparados para sanar ese dolor en el cuerpo. Ahora, en la conciencia, donde nos abrimos a una comprensión más grande, sí, porque ahí es cuando nosotros entendemos el para qué. Y solo así podemos trascenderlo, ¿no? Que es un poco lo que nos trae esto, que me encantó esto que dijiste vos, ¿no? Como esto de abrir esa conciencia y empezar a entender desde un plano más superior cosas que pasan en el plano físico. Y eso trae paz. Totalmente. ¿Vos, Maldi? Bueno, cuando yo arranqué, digamos, mis inicios serían, en realidad cuando era muy chica recuerdo que me pasaban experiencias también que no podía explicar, como cuando me despertaba afuera de mi cuerpo, o sea, sin conciencia, digamos, Claro. lo hacía. Y yo decía que veía doble, porque me veía a mí misma acostada y a la vez me veía desde arriba. Y bueno, fueron pasando experiencias, así como sueños que me anticipaban cosas o mensajes que me llegaban, que vengo como no sé cómo explicarlo, bueno, como explicaba en el capítulo anterior de una niña que estuvo mucho tiempo que se sintió sola, en realidad. Entonces fue todo muy, muy bajo el nivel de energía que yo llevaba, que llevé durante toda mi vida, mi adolescencia. Y el primer camino que tomé fue cuando tenía unos 24 años, más o menos, 23, que compartí con una compañera de trabajo y ella fue a hacerse un péndulo y cuando volvió de ese día, amiga, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste porque estás radiante? ¿Qué te pasó? Y ahí me contó, mira, me hice un péndulo, esto, y yo quiero porque yo me di cuenta enseguida cómo cambió. Claro. La energía era otra persona, estaba nueva. Yo quiero eso. Y cuando fui, fue una transformación. Fue una tarde, no sé, habré estado 2 horas, 3 horas con la señora que me hizo el péndulo, que fue después mi primera maestra de péndulo. Yo era una niña que ya era grande, pero digamos desde niña no me podía mirar el espejo. No aceptaba mi reflejo en el espejo, no me quería, no me podía mirar. Más allá de que vivía subiendo fotos, pero no me aceptaba, yo me miraba y no me quería, digamos. Entonces, después de ese día, o sea, salí con una alegría como nueva, y cuando me fui a mirar al espejo, pero fue porque no es que me fui a mirar directamente, sino que pasé por un espejo y cuando me vi fue como llanto. No recordaba la última vez que me había visto en el espejo. Claro. Con amor. Wow. Fue Fuertísimo. Fortísimo, digo, a los 24 años. Y de ese día cambió mi vida, mi conciencia, porque no solamente péndulo, me acompañaron con flores Bach, porque muchos temas emocionales, entonces las flores como que acompañan la parte también emocional un poco. Y como que, digamos, fue un proceso también de ir aprendiendo
ir haciéndome consciente que todo ese mundito en el que yo vivía no era tanto así, que había otra posibilidad y dije, bueno, yo quiero aprender. Empecé a ir a consulta, y cada vez que iba a la consulta, esta mujer, además de hacerme el péndulo, ella me iba explicando qué hacía. Yo quería saber, hasta que un día, aprendí. ¿Viste? Hay algo que, no sé si a ustedes les pasa, creo que sí, porque estamos las tres ofreciendo, ¿no? Pero hay algo que en esto que vos traes, Malvi, me viene, ¿no? Que uno empieza como con la necesidad de encontrar esa respuesta para uno, ¿no? Para uno, para sanar uno, y que después entras en un mundo donde no hay manera de no sentir necesidad de ofrecerlo. Es como que entras como necesitándolo para vos, sí. y después te encontrás ofreciéndolo a otro. Porque no hay manera, es como este camino, ¿no? de compartir. Y creo que ahí, por lo menos en mi caso, en mi compartir con el otro fue como mi proceso de sanación más grande. Porque es como convidarme al otro, ¿no? Totalmente. A mí me llevó mucho tiempo eso de compartirlo. Yo empecé para sanarme yo sola. Yo también. Mucho. Bueno, a mí me mejoró mucho, no solamente personalmente, sino también con mi hijo, porque mi relación con mi hijo también era como que fluctuaba ahí, era chiquito él, y después me pude mudar sola, pasaron muchas cosas, digamos, positivas, se generó un cambio radical en mi vida. Estaba en un trabajo fija, cosas que antes no me pasaban y no me podía acomodar, me empecé a acomodar. Y me pasó eso, que mucho tiempo busqué la herramienta para mí misma. Inclusive, bueno, empecé a ir a constelaciones cuando descubrí lo que era. Fui a una psicóloga, porque bueno, fui a una psicóloga y me dice, ¿alguna vez probaste constelaciones? Porque claro, yo no sabía de dónde venía lo que me estaba pasando. No le podía explicar a la psicóloga por qué yo me sentía así, por qué no encontraba el origen de lo que me estaba pasando. Y me dice, ¿alguna vez viste esta serie? Y me manda a ver la serie de Mi Otra Yo. Cuando descubrí eso dije, tengo que buscar una consteladora. Y ahí empecé a constelar. Y ya llegó un momento en que no me alcanzaba. No me alcanzaba una sesión y otra. Y yo decía, no, tiene que haber más acá. Tengo que aprender a hacer esto. Claro. Y ahí se fue cuando decidí tomar el curso. Y fue como también, primero para uno y hasta, me llevó mucho tiempo también darme cuenta y encontrar que compartiendo es cuando más aprendo, cuando más recibo. Y porque el consultante, lo que no sabe el consultante, lo que no sabemos, el consultante no sabe, el consultante viene a consultar con vos, claro, la terapia que vos le ofrecés, ¿no? En nuestro caso tenemos varias terapias que ya capítulo a capítulo le vamos a ir contando y desmenuzando cada una de las terapias que nosotros ofrecemos de manera individual. Pero lo que no sabe el consultante, que alguna vez nosotros fuimos consultantes en busca, es que cuando vos elegís a ese que tiene para darte eso, le estás llevando como consultante o el consultante te está trayendo a vos lo que vos tenés que realmente sanar en tu corazón. Entonces en ese darle al otro lo que vos tenés y el otro te da lo que trae, se genera como un movimiento de amor tan profundo que sanan los dos. Sí. Que sanamos los dos. Sí. Que sanamos los dos. Y escuchando nuestros relatos, que es la primera vez que nos cree, quiero que sepamos que somos amigas, pero es la primera vez que nos compartimos en vivo y en directo. Tal cual. Gracias a ustedes, ¿no? ¿Cómo empezó nuestra búsqueda de esto, ¿no? De cuando ya el cuerpo físico no alcanza, las respuestas ya no alcanzan, ¿no? Y como es que se dice, y me viene esto, ¿no? Que las tres, de alguna manera, fuimos como qué lindo tomarlo también, cada uno tomar lo que quiere tomar, ¿no? Pero esto de cómo las experiencias difíciles que nos tocó vivir a cada una, ya sea desde la niña, invisible, herida, en mi caso una niña que se tuvo que crecer de golpe, quizás en tu caso también Jessie, cómo todas esas vivencias que tuvimos, que se hicieron presentes en nuestro adulto, como estas cosas
che, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Nos llevaron a un camino de autoconocimiento y desarrollo personal. Porque creo que en esta vida estamos para eso, para recordar que nuestro sanador somos nosotros mismos. Totalmente. De adulto. Siempre, entre comillas, poniendo por supuesto que el cuerpo físico hay alguien específico, Sí, ¿no? sí. O el cuerpo mental hay alguien específico como lo que es el médico físico y lo que tiene que ver con la terapia tradicional, ¿no? Pero todo el resto, que tiene que ver con amor propio, amor personal, fortaleza, lograr alcanzar las metas que quiero, los proyectos, la pareja, eso sí Es una decisión. es una decisión y depende de encontrar a nuestro propio sanador, ¿no? Sí. A nuestro propio Cristo, me decía. La del péndulo, exacto. A nuestro propio Cristo. ¿Y por qué dice Cristo? Porque el Cristo es ese Jesús, metafóricamente, que muere y que resucita en ese de reconocer que todo esto que contamos las tres, estas cosas que nos pasan, estos dones que no sabíamos que teníamos, como de escuchar, de percibir, los tenemos todos, como despertar. Ese sería el Cristo, como despertar esa parte sutil de otros planos que te permite hasta comunicarte, hasta te diría telepáticamente. Sí, Bueno, sí. Sí, es Que no somos conscientes, pero cuántas veces nos pasa de que estamos tarareando una canción y prendemos la radio y dan esa canción. Sí. O estamos en un lugar donde decimos una palabra y el otro salta y te dice, yo estaba pensando eso. Bueno, Claro, no sí. somos conscientes que eso tiene Sí. que ver con sinergia, tiene que ver con sincronicidad, tiene que ver con que somos más que este cuerpo físico. Sí. Pero creo que cada uno tendrá que buscar su caminito, ¿no? tal cual. Exacto. Me acuerdo de una época cuando me empezó a pasar todo esto y yo empecé en el camino del Reiki. Al poco tiempo yo me voy a vivir sola, igual muy cerca de la casa de mi mamá, y mi hermano vivía en otro lugar. Y me acuerdo despertarme 5 de la mañana y decir mi hermano. Y pasaban 5 minutos y mi hermano me llamaba por teléfono. Gorda, no te asustes, pero tuve un accidente en la moto. Y yo como, En serio, claro. ¿en serio? Y pasó varias veces eso, gorda, no te asustes, pero me caí de la moto. Yo decía, si yo ya despertaba porque yo había soñado o me desperté pensando en mi hermano. Claro. Digo, wow, cómo... Y miles de estas experiencias. Sí. Miles. Que las iremos Oh, contando en cada uno de los sí. capítulos, porque tenemos hoy contamos lo básico, cómo empezamos, Sí. pero es cierto, ¿no? Pero maravilloso, maravilloso. ¿Ves por ahí cuando pensás en alguien y te llega el mensaje de esa persona? Totalmente, miles. Sí. Que vos decís, no puede ser, ¿no? Totalmente, Me totalmente. río porque tengo una amiga, vos sabés quién sos, que me manda mensaje y me dice, anoche me acordé de vos, o sea, o ella sueña conmigo, yo sueño con ella, y nos reímos muchísimo porque nos mandamos un mensaje al otro día y ya sabemos que si yo estoy pensando en ella es porque ella soñó conmigo. Y si ella está pensando en mí es porque yo la noche soñé con ella. Claro, mirá que- Entonces por ahí nos mandamos mensaje, déjame dormir. O sea, como que ya. ¿Sabes qué te pasa? Déjame dormir, Claro. necesito descansar. O sea, pensame en otro momento, no a las 3 de la mañana que yo quiero Claro. descansar. Claro. Pero, Y que es cierto, ¿no? tal Porque es cual. eso, es aprender a reconocernos que somos más que el cuerpo físico. Pero bueno, es un camino que cada uno tiene que iniciar, ¿no? Y también es un camino que por lo menos en mi caso me pasó que cuando lo empecé a abrazar, por supuesto que mi entorno estaba El entorno. petrificado, así, petrificado, porque decía, ¿dónde me había metido yo en Claro. todo eso? Y de dónde yo sacaba todas esas ideas que empecé, porque aparte, en mi caso yo terminé la secundaria y hice la formación en psicología social, estudié 6 años, me recibí, y
cuando terminé de recibirme dije, me encantó, pero me falta algo más. Que tiempo después lo descubro a través de todo lo que me fue pasando en mi vida y cuando empiezo mi primer nivel de Reiki. Cuando yo inicio mi primer nivel de Reiki, digo, esto es lo que yo busqué toda mi vida, ¿no? Ahora, obviamente que empecé a cambiar el pensamiento, empecé a cambiar la frecuencia, entonces mi familia, Claro. Total. como una psicóloga social iba a estar estudiando Reiki, como una psicóloga social iba a la energía y la imposición de mano y que eso no es de... Bueno, todo un proceso de rompimiento de creencias. Y me pasó lo mismo que te pasó a vos, Jessy. Cuando empezaron a ver mi transformación, cuando empezaron a ver esa mujer que era hosca, siempre con el ceño fruncido, chinchuda, molesta, empezó a sonreír, mi marido empezó a fluir, mi economía empezó a mejorar, todo empezó a fluir, todo empezó, dijeron, yo vivía alegre, mi matrimonio, mi familia. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y ahí, ¿Qué pastillo? y ahí apuntamos a esto que decíamos al principio, ¿no? Al cambiar mi frecuencia, con el tiempo, esa frecuencia también va convidando a todos los que tenemos alrededor. Al principio resistencia, porque creo que todos, por las caras que contaron, no fui la única sapo de otro pozo, aparte condenadísima. Iban a hablar con mi marido para decir, ¿cómo permitís que vaya a estudiar el segundo nivel de Reiki? Mi marido, gracias a Dios, siempre acompañándome, y hoy toda la familia ahí abrazando, cada uno lo que le hace bien a cada uno. Sí. De eso, Sí, ¿no? eso el tema de las familias, las repercusiones, a mí me pasaba, me acuerdo con mi mamá, que el Reiki, si le haces Reiki a alguien, te quedas con todo pegado. ¡Ay, sí! Como que las personas que hacen Reiki se enferman. Y yo, No, a esa negativa no le voy a hacer Reiki porque me va a quedar... Sí. No. Y lo entendí hace muy poco en realidad, que cada vez que yo hago Reiki, me voy más iluminada todavía. Exacto. Y es hermoso, es porque, claro, pero hay un pensamiento en el cual nosotros tenemos que, como decimos, abrazar la mala conciencia y empezar a decirle que sí a nuestro pensamiento, Claro. a nuestra idea de lo que significa. A nuestra intuición. Exacto. Porque es esa intuición la que nos llevó a las tres de alguna manera a decir, hagamos eso. En mi caso fue mi primer nivel de Reiki, en el caso tuyo lo mismo, y en el caso tuyo el péndulo. Porque si somos sinceras, yo creo que a mí lo que me llevó a hacer el primer nivel de Reiki fue la intuición. Es decir, hay algo adentro ahí que te llama, porque no es una certeza. No hay certeza, no hay nada de nada. Es una cosa, uno tiene que pasarla por el cuerpo y la contás desde el cuerpo. Desde el cuerpo la contás. Por eso todo lo que tiene que ver con esto, con estas terapias, tiene que ver con experiencias, ¿no? Sí. Y bueno, Y por eso también creo que lo estamos hoy compartiendo porque somos como testimonio vivos de todo lo que hemos hecho y trascendido y procesado, y que hoy estamos acá justamente por haber escuchado a esa intuición o eso que nos llamaba, esa voz interna, y también un poco confiado. Sí. Porque terminamos confiando en algo que no teníamos ninguna certeza, como vos decís. Y que no es tangible. Claro, no lo podés ver ni tocar. Pero confías, y después la vida se encarga de mostrarte que era el camino correcto. Y habitar, yo en el único lugar, y esto acuerdo con vos, Jessy, en el único lugar, porque yo me recuerdo cuando empecé con todo esto, yo decía, yo solo quiero estar en paz. Solo quiero estar en paz en mi alma, porque la paz no significa estar en silencio en tu casa, la paz no significa dormir 14 horas, o la paz no significa, qué sé yo, no sé, en mi caso cuando eran chicas mis nenas que la lleven y yo poder dormir. Yo necesitaba tener mi alma en paz, y en el único lugar que yo encontré paz fue cuando empecé a abrir esta conciencia a estas diferentes disciplinas que me trajeron comprensión a lo que físicamente yo no le encontraba comprensión. Yo hoy tengo una paz, y creo que las tres estamos acá compartiendo, y esto no quiere decir que no tengamos
vicisitudes, ni experiencias, ni situaciones. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que cuando vos tenés una conciencia de ver distinto, acompañás distinto el proceso. Y cuando no tenés conciencia, el proceso te atraviesa de tal manera que te arrastra y te quita fuerza. Entonces yo digo, yo hoy tengo una paz, hoy cierro mis ojos y si estoy atravesando una situación económica difícil, tengo certeza de que no va a faltar nada. Y si estoy atravesando una situación de enfermedad, tengo certeza de que es parte de mi proceso y que tengo que abrazar y fluir, no resistir. Y eso te lo da la conciencia. Te lo da la conciencia. Así que si estás o si resonás con algo de lo que te compartimos, te invitamos a, no sé, a que por lo menos, a mí me gusta decir esto, si hasta ahora lo hiciste de esta forma y el resultado fue ese, como me pasaba a mí hace años atrás, que hacía y no lograba nada, yo dije, me tengo que abrir por lo menos a hacer algo diferente. Y fue cuando tomé la decisión de hacer mi primer nivel de Reiki y me voló la cabeza, Sí, como la frase de Einstein, ¿no? Si querés resultados diferentes, hacer las cosas diferentes. Así que bueno. Ay, sí, ¡Chica! ¡Qué profundo! Este eclipse nos trajo. Estamos on fire. ¡Ay! Bueno, queremos. Yo quiero saber, yo estoy para historias. Dale. Me encantó. Me encantó. Me encantó las historias, porque me gusta que no las sepamos. Me encanta eso. Me encanta porque claro, es como, yo quedé anonadada, pero aparte, ¿saben de qué me maravillé? Que eso creo que y lo quiero compartir, es que, digo, ¿cuántas similitudes? Sí, ¿no? Sí, un montón. O sea, ¿cuánta similitud en esto? ¿No? Yo contaba, digo, debe ser la mía. No, la tuya es igual. Sí. La tuya es igual. La única diferencia, bueno, la forma, cómo se fue desplegando. Pero, así que, chicas, hermoso. para el próximo pod, más historias. Más Porque historias. tenemos miles. Sí, los miles. invitamos a que nos cuenten sus historias. Tal Si ustedes Sí, también por favor. Por favor, experimentan cuéntenos. terapias. Sí. Cuéntenos. O le pasan estas cosas de que no pueden explicar algo. Decís, Sí. me pasó esto y cómo, y no sé. Que nos Exacto, compartan. que nos compartan. Porque Quizás lo que nos traen sí. es algo que ya vivimos y te podemos contar nosotros, o qué sé yo, no sé. Y nos gustan los chismecitos. Y nos también. gustan los chismes. Y somos chismosos y queremos saber. Exacto, y aparte porque queremos también conocer tus dones. Tal Claro. cual. Así que bueno, Bueno. chicas, Hermoso. Me encantó. un placer. Como Lo hicimos siempre. muy bien, así que bueno, agradecidas, Gracias. gracias a ustedes.